La tenemos desde La Plata, Ingrid Lasser, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manu, a vos, a todos los oyentes. Un día de lluvia que bueno, acá en La Plata por lo menos está bastante intensa. Bueno, acá no... Tiene que ver algo con la tormenta, me parece. Acá no es muy diferente el clima desde hace varios días y por lo menos hasta el sábado, lluvia intensa, días nublados, así están las vacaciones de inviernos. ¿Cómo está el tema político? Viene bastante caliente esta semana. Esta semana es terrible la cantidad de temas en la agenda política, pero hoy por hoy lo que vamos a hacer es un análisis un poco más exhaustivo de un tema que ya desde hace algunas semanas es noticia, pero bueno, merecía un análisis un poco más profundo, ¿no? Entonces hoy lo vamos a tratar de manera más completa, es el tema de la semana y tiene varios condimentos, ¿no? Que vamos a ir viendo en el transcurso de esta columna. Vamos a hablar entonces de los aportantes truchos en las campañas de Cambiemos del 2017 en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y entre otros temas también vamos a hablar un poco de la tormenta. Se ve que el presidente se inspiró con la lluvia o algo así, pero bueno, vamos a hablar también de eso. Bueno, el tema del que vas a hablar hoy, ¿cómo arrancó? ¿Cuándo fue? ¿Hace una semana a través de un informe? ¿Fue de un programa de televisión, de internet, del Destape? ¿Cómo fue? Sí, exactamente. Hace 3 semanas aproximadamente una investigación de Juan Amorín, que es el periodista del portal del Destape, que por lo general se dedica a hacer investigaciones, mostró en público los documentos que tienen el registro de aportantes de las campañas tanto de María Eugenia Vidal para gobernadora, pero también de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña en las legislativas del año pasado, ¿no? Entonces, bueno, en esa investigación empezaron a salir algunos datos de personas que figuran como aportantes de grandes valores de plata, ¿no? Pero como se puede comprobar en los informes de Amorín, del Destape, esas personas no habían aportado esa plata a la campaña simplemente porque nunca contaron con esa cantidad de plata, ¿no? Esas personas son personas que viven en barrios en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos son beneficiarios de planes sociales o son monotributistas sociales, ¿no? Entonces, bueno, a partir de la investigación periodística se llevaron todas las pruebas a la justicia, ¿no? Y eso creo que es importante destacarlo, ¿no? Porque no siempre pasa con esto de las denuncias públicas por corrupción, que bueno, que después de eso tenga un correlato judicial, ¿no? Como es el caso de muchos de los informes de, por ejemplo, de Jorge Lanata. Así que la verdad es que es interesante recorrer un poco también el camino judicial de esto, que es que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Teresa García, que es senadora provincial por Unidad Ciudadana, denunció a Vidal y también al resto de las autoridades partidarias del PRO por las supuestas afiliaciones irregulares, aportes falsos, ¿no? En esta campaña electoral del año pasado específicamente. Cuando digo el resto de las autoridades partidarias, hablo de Federico Salvay, que es el jefe de gabinete bonaerense, ¿no? La ahora ex contadora general de la provincia, que es María Fernanda Inza, y bueno, Jorge Macri, que es el intendente de Vicente López, y Grildetti, que es intendente de Lanús. Inza lo que tiene es que es la tesorera del PRO bonaerense, los vicepresidentes del PRO bonaerense son Jorge Macri y Grildetti, y el secretario general es Federico Salvay, ¿no? Y todos, la verdad, están bastante salpicados por este escándalo que la verdad no tuvo mayores proporciones en algún punto, ¿no? Porque fue bastante tapado por los medios de comunicación, no hay que decirlo eso. Recién en esta semana salió un poco más en los medios de comunicación hegemónicos este tema. Sí, podemos decir que La Nación publicó incluso hasta un buscador de si estás ahí en el listado, ¿no? Sí, Infobae también lo hizo para todas las fuerzas políticas, no solo del PRO, sino de todas las fuerzas políticas que se presentaron en las elecciones legislativas del año pasado. La verdad es interesante por lo menos que todos verifiquemos a ver si no somos aportantes de alguna campaña y ese tipo de cosas, porque la verdad no estaría bueno encontrarnos en ese lugar si no lo hicimos, ¿no? De hecho, todos los días aparecen casos nuevos, y también lo que hizo Teresa García en la denuncia es que, la amplió la base de datos para que la justicia también investigue los listados de monotributistas sociales, porque muchos de ellos figuran y, niegan rotundamente no haber aportado a la campaña electoral de Cambiemos. O sea, no se trata solamente de gente que recibe planes sociales, sino que también hay algo que va como una escala un poco bastante mayor, ¿no? De hecho, por ejemplo, el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, ¿no? Salió a decir que no había aportado los 50.000 pesos que figuran en los documentos, o sea, no aportó absolutamente nada. Y es un tema jodido, ¿no? Porque primero se trata de falsificar documentación y también es lavado de dinero, ¿no? Porque la gran pregunta es de dónde se sacó esa plata si esta persona no la aportó. Claro, porque algunos preguntan, dicen, pero ¿dónde está lo malo de que donen para una campaña? Que sabemos que sucede a través de empresas o de gente, ¿no? Pero hay otro puntito ahí.
Exacto, el punto en realidad acá es que se falsificaron identidades en algún punto, ¿no? Porque si esas personas dicen no ser aportantes, incluso presentan sus DNI en el informe del Destape, se puede ver en video, ¿no? Que las personas a las que fue a visitar a Juana Morín son personas que presentaron su documento, digamos, frente a cámara, que dice su nombre y apellido, su número de documento, y después se coteja con los documentos, y vos ves la precariedad, ¿no?, de los lugares donde viven, y decís, y la verdad, aportar 8.000 pesos no creo que esta persona esté en condiciones de hacerlo. Así que tiene que ver con esto también, ¿no?, de alguna manera, de dónde salió la plata esa y por qué se truchan de alguna manera, ¿no?, estos aportes. La verdad, esto golpea de lleno, ¿no?, a la figura de Vidal en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque, bueno, la Leona es la presidenta del PRO bonaerense, entonces es la responsable legal, digamos, de todos estos actos, ¿no? Vidal, la verdad, estuvo en silencio durante más de 20 días sobre este tema, y el jueves pasado, de hecho, desestimó la denuncia, ¿no?, diciendo que era una denuncia kirchnerista, pero nunca dijo que era mentira, ¿no? Entonces, la verdad es que es un poco complejo el panorama. ¿Por qué? Porque, bueno, también hubo otras cuestiones que fueron corriendo por detrás de este silencio de Vidal, ¿no? Que, bueno, hizo tiempo de cambiar a Fernanda Inza de la Secretaría Legal y Técnica de la provincia de Buenos Aires a la Contaduría General, que es un cargo que sobrevive, digamos, al gobierno, ¿no? La Secretaría, por lo general, las secretarías, en realidad, no sobreviven a los cambios de funcionarios públicos, ¿no? Sobre todo de gobernadores. La Contaduría General, en cambio, es un cargo, así como, por ejemplo, el presidente del Banco Central, la Procuraduría de la Nación, o la Procuraduría de la provincia incluso, que duran más allá de quién gobierne, ¿no? 4 años. Entonces, la verdad, que haya hecho eso para después salir a echarla, ¿no?, y dar un discurso de supuesta transparencia, la verdad, bueno, la gobernadora está bastante salpicada por este caso, ¿no? Porque también, esto lo hablamos en la columna en algún momento, cuando destituyeron a Mariano Rajoy en España, lo destituyeron por algo muy similar, ¿no?, por ser responsable legal de su partido. Entonces, la verdad, la diferencia entre lo que pasó en España y lo que pasa acá, que como vemos, todo fluye, ¿no?, y no hay ningún cuestionamiento a lo que hizo Vidal, por lo menos las responsabilidades que tiene Vidal en este caso, ¿no? De hecho, la designación de Inza como responsable de la Contaduría General salió publicada en el Boletín Oficial este martes, y ayer Vidal le pidió la renuncia. O sea, en realidad en el cargo estuvo un poco menos de una semana, la verdad, una permanencia récord, ¿no? Cortito fue. Muy cortito, muy fugaz el paso de Fernanda Inza. Y bueno, también hay quienes son un poco más conspirativos al respecto, ¿no?, de esta noticia que salió, y salieron a hablar de fuego amigo, ¿no?, que es básicamente que un integrante de un espacio político hace circular una información que, bueno, sea cierta o no cierta, perjudica a otro integrante, ¿no?, de ese partido. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que se habló mucho de fuego amigo cuando en la campaña gobernador en 2015 en la provincia de Buenos Aires, cuando Aníbal Fernández era candidato, ¿no?, y salió todo esto de la morsa en el programa de La Nata, se sospechaba que había sido Julián Domínguez, que había sido el competidor en la interna, ¿no?, el que había propiciado de alguna manera eso. Dicho sea de paso, Aníbal Fernández fue sobreseído en esa causa hace unas semanas. Es importante también destacar eso, ¿no? Pero bueno, en este caso el fuego amigo, supuestamente, según estas teorías más conspirativas, no provendría de Marcos Peña Brown, nuestro amigo, el jefe de gabinete de la Nación, que, bueno, parece que tiene algunas discusiones internas con Vidal y ve que la gobernadora es una candidata, ¿no?, firme para disputar las presidenciales del 2019 en Cambiemos, en el caso de que Macri no se presente una reelección. Ya en un momento lo hablamos también en la columna, yo creo que en marzo incluso lo hablamos, que Marcos Peña tiene algunas aspiraciones para la presidencia de la Nación en algún futuro, ¿no? Pero además también pasa por otro lado esto, ¿no? La ve a Vidal, Marcos Peña, con mucho peso sobre las decisiones que toma el presidente, y parece que, bueno, a Peña eso no le está gustando demasiado. Igualmente esto también está en el plano de la especulación, ¿no? No estamos hablando con grado de certeza si esto es real o no, pero bueno, habla mucho de esto en el panorama político. Sabemos que estas internas existen siempre dentro de los partidos. Existen en todos los partidos políticos, por eso también recordaba el caso del fuego amigo de Aníbal Fernández y Julián Domínguez, porque digo, no es algo privativo de un solo partido, pasa en todos lados.
Lo cierto es que igual hay muchísimos casos, ¿no?, comprobados de este fraude, no solo en los recursos de la campaña electoral, sino también, bueno, en tema de quiénes aportaron, ¿no?, los nombres. Y la realidad es que, bueno, María Eugenia Vidal está bastante hasta el fondo, ¿no? Y de hecho ayer salió en conferencia de prensa, bueno, anunciando esto de que en realidad le pidió la renuncia a Fernanda Inza, y también, digamos, habló de la necesidad de una ley de financiamiento de partidos políticos que prevenga de alguna manera, ¿no?, que haya un aporte bancarizado, no un aporte en efectivo. Macri salió en conferencia de prensa también, un rato más tarde que Vidal, ¿no? Y bueno, y habló de que hay que dejar actuar a la justicia, ¿no?, respecto a este tema, que hay que dejar actuar a la justicia, que bueno, que ya escuchamos a Vidal, así, literal, y que se presentó documentación. Cosa que igual los juzgados donde están radicadas las denuncias, ¿no?, desmienten que hayan presentado documentación de parte de, ya sea María Eugenia Vidal o el PRO de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, complicado eso, ¿no? También, digamos, habló de lo mismo, de la necesidad de que haya una ley de financiamiento que garantice la transparencia. Siempre el discurso de la transparencia, que yo vengo machacando bastante en este espacio, el discurso de la transparencia del PRO sobre todo, ¿no? Y bueno, y que los depósitos sean por transferencia bancaria, como dije antes. Entonces, justo en ese momento, un periodista del Destape, justamente el mismo medio que publicó esta investigación, le retrucó a Macri, ¿no?, que el 90% de los aportes de Cambiemos se hicieron en efectivo, mientras que en otras fuerzas, como es el caso de Unidad Ciudadana, por ejemplo, el 90% de los aportes de campaña fueron bancarizados, ¿no? La respuesta de Macri, la verdad, al respecto fue bastante escueta. Lo único que dijo es que la gobernadora había iniciado una auditoría para saber qué pasó y bueno, volvió a insistir con el tema de la transparencia, pero nunca dio ningún tipo de explicación sobre ese 90% en efectivo. Lo interesante igual también de esto, que me puse a chusmear un poquito los documentos, es que tanto Macri como Vidal, cuando dijeron esto de la necesidad de una ley de financiamiento, de que haya aportes bancarizados y no en efectivo, es que se puede comprobar en los documentos que tanto el presidente como la gobernadora hicieron sus aportes en efectivo. Macri aportó 2 millones de pesos en efectivo y Vidal 30.000 aproximadamente. O sea, hay que empezar a predicar con el ejemplo, primero, además no me imagino al presidente con un bolso o algo así con 2 millones de pesos. Claro, o sea, no es que desconocían el tema, vos decís, bueno, he hecho esta funcionaria, salgo a dar la cara, doy esa imagen de transparencia, pero lo venías haciendo vos también. Exactamente. A ver, es un poco hipócrita el discurso de la transparencia, ¿no?, respecto a reivindicar las transferencias bancarias, pero después vos estás haciendo los depósitos en efectivo, ¿no?, en estos aportes. Y bueno, pasamos también a los otros temas de los que habló Macri en conferencia de prensa, ¿no? Una conferencia de prensa que la verdad fue paupérrima, hay que decirlo así, es el único adjetivo que le cabe a esa conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque no dio ninguna respuesta concreta a nada, no solo a esto de los aportes truchos, sino a nada de lo que se le planteó. Sí, totalmente vacía de contenidos en las respuestas, generalmente. Totalmente, pero eso también forma parte del discurso que tienen, sobre todo el PRO, dentro de Cambiemos, esto de las respuestas las respuestas que no son respuestas, ¿no?, en algún punto, porque muchas palabras que no terminan teniendo ningún sentido, por lo menos de decir, me hago cargo de esto. La verdad, la conferencia de prensa también fue medio una ilusión, ¿no?, porque la mayoría de las preguntas siempre son de los medios amigos del gobierno, salvo este caso de, el Destape, también un periodista de Telam que cuestionó el tema de los despidos en Telam, justamente, y algunas cosas que dijo Macri, ¿no?, algunas perlitas de ayer de la conferencia de prensa, es que definió la crisis económica como una tormenta, ¿no? O sea, tormenta. Siempre todo vinculado a fenómenos climáticos, ¿no? La lluvia de inversiones, ahora la crisis es una tormenta, o sea, nunca sale el sol, parece. Y la verdad que para hablar para describir, ¿no?, a la tormenta, el presidente hizo uso de sus clichés que ya son conocidos por todos nosotros, que parece que va a ser un disco que haya hits, ¿no?, como hay cosas que no dominamos, los problemas que le damos del gobierno anterior, enfrentar al mundo volátil en el que vivimos. Digo, siempre circulan estas mismas frases que, como decíamos antes, no terminan conformando ninguna respuesta concreta a ninguna de las problemáticas que se le plantean, por lo menos en las preguntas, ¿no?
Bueno, también aseguró, sí. Digo, si no escuché mal, aseguró que el año que viene va a bajar 10 puntos la inflación. Sí, bueno, ¿qué pasa también? Habló de esto, ¿no? En vínculo sobre todo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las metas de inflación que el fondo nos pide, ¿no? Seguramente tenemos que hacer un esfuercito más, según el presidente, pero el dato, ¿no?, del INDEC es que en junio hubo una inflación del 3,7%, ¿no? Entonces es la más alta en los últimos 25 meses, y la verdad es que la meta de inflación que se le planteó a la FMI es aproximadamente entre un 25 y un 32%, ¿no? Pongámosle que el 32 es el máximo. Es muy difícil llegar a una meta de 32% cuando ya en esta mitad del año solamente hay un 16% acumulado, ¿no? Y quedan otros aumentos de tarifas todavía pendientes y también otras cuestiones que van a seguir afectando a los precios, ¿no? Como por ejemplo la liberación de los precios de la nafta. O sea, la tormenta la desatan ellos solitos, ¿no? Porque la verdad hay que ponerse a ver, no desde el pesimismo ortodoxo, sino del realismo, ¿no? Seamos realistas, a ver, si nos aumentan la nafta, aumentan un montón de cosas, ¿por qué? Porque los transportes en Argentina en su mayoría tienen que ver con camiones, digamos, entonces ese combustible que se usa la nafta, va a encarecer también los costos, ¿no?, de los intermediarios de esos productos. La verdad es que, bueno, en todo eso también volvió a defender la decisión de no frenar la baja de retenciones al campo. También, en relación a esto, ¿no?, evadió la respuesta sobre el impacto del tarifazo en los salarios. Entonces, la verdad es bastante problemático que haya una cierta negación, ¿no?, de la realidad que vivimos por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque, digamos, justamente esto, no se da ninguna respuesta concreta a ninguna de las problemáticas que están viviendo un montón de ciudadanos argentinos. Sobre todo también otra cuestión que la verdad a mí me pareció un cinismo tremendo, que habló de los despidos en Telam como un problema de superpoblación, ¿no? Y que lamentaba que cada argentino pierda el trabajo. Bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo para que los argentinos no pierdan el trabajo? Me parece que muchos no están haciendo. La verdad es que la realidad preocupante. Es esa, la realidad en el lapso de lo que lleva de gobierno está, creo yo, está a la vista de todas las cosas, de cada punto, ¿no? Sí, además, también hay una cuestión muy importante que no quiero dejar pasar al respecto, ¿no? Porque la verdad, con estas cuestiones de no dar ninguna respuesta concreta, es bastante preocupante que puedan evadir eso con tanta facilidad, ¿no? Y que los medios de comunicación ni se mosqueen al respecto. Esto de la conferencia de prensa en la que casi no hubo repreguntas, en la que no hubo ningún, digamos, chuseo, digámoslo en criollo, para que diga algo fuera del libreto. Todo bastante sujeto como al libreto de siempre. Es necesario siempre que haya un cómplice, ¿no?, para que se puedan evadir estas respuestas, para que justamente pueda decir este tipo de cosas y que nadie haga nada al respecto, ¿no? Entonces necesita justamente la complicidad de otros sectores del poder económico, ¿no?, que hoy por hoy la mayoría de los medios de comunicación que son conocidos, ¿no?, son empresas monstruosas y que la verdad tienen un vínculo bastante estrecho con el gobierno, lo que tiene que ver también con esto de la complicidad que vengo diciendo, o sea, tiene que ver porque hacen sus negocios, ¿no?, con esto. Te doy, me das y te doy. Exacto. Siempre sabemos, y no por la paranoia ferviente de Clarín, pero realmente es uno de los grandes ejemplos, ¿no?, en nuestro país, de un conglomerado tan grande de medios de comunicación que determina de alguna manera también algunas medidas de gobierno. No es casual que Nextel haya sido cedida en el gobierno de Macri justamente al grupo Clarín. No es casualidad que en su momento, en el gobierno de Néstor Kirchner en 2005, se haya permitido la fusión, ¿no?, entre Cablevisión y Multicanal para que el grupo Clarín se quede con ese rédito, digamos, y que, bueno, más allá de después todos los conflictos, ¿no?, que hubo entre el gobierno, los gobiernos kirchneristas y Clarín, pero siempre es una pata determinante en esto. Y otros sectores del poder económico también, ojo, hablo también de la sociedad rural, con esto de que justamente de defender que no se siga, digamos, no se frene la baja de las retenciones, también tiene que ver con eso, tiene que ver con el sector financiero, ¿no?, el JP Morgan, por ejemplo, que muchos de los funcionarios pertenecen a ese conglomerado. Hay
todo un entramado, ¿no?, del poder económico que está muy vinculado en este momento al poder político. Entonces no es casual que también se tomen las decisiones que se toman, ¿no? Exacto, sí, mucha gente no lo entiende o tal vez no lo ve porque no es simple entenderlo desde el lado del poder, me parece que llega a tener Clarín y cómo está relacionado. Pero bueno, esto sucede acá en Argentina y sucede en otros países también con grandes medios. Ni hablar, uno de los claros ejemplos es la cadena O Globo en Brasil, que de hecho ha sido muy crítica, ¿no?, en algún punto de Lula da Silva y ha propiciado de alguna manera también la destitución de Dilma Rousseff en el 2016. Yo me acuerdo, me parece que hay medios de comunicación como el Mercurio en Chile, también digo, hay un montón de conglomerados de medios que tienen que ver con la destitución de distintos presidentes en distintas etapas de gobiernos no latinoamericanos. Creo que le habían hecho una entrevista a uno de los dueños de Oglow una vez, me parece que vi, donde le decían, bueno, cómo había hecho el crecimiento de la empresa, cómo habían hecho plata, era no hablando directamente de un gobierno, sí, por ejemplo. Sí. Sí, es que, digo, es como en un momento dijo Mañeto, ¿no? Presidente, puesto menor. Nosotros hace 100 años que existimos. Mañeto, aclaro, es la persona, el CEO, digamos, de Clarín, la persona encargada de todos los negocios del Grupo Clarín. Y la verdad es un hombre que tiene muchísimo poder y que, bueno, se ha logrado de alguna manera conocer un poco más de él, ¿no?, que siempre estuvo bastante desde las sombras. Bueno, esto de presidente puesto menor y de que los diarios duran 100 años y los presidentes 4 o 6 en ese momento, ¿no?, cuando lo dijo, tiene mucho que ver con esta parte, ¿no? Los diarios y los medios de comunicación en general, digo, ya estamos en una era digital en la que los diarios están perdiendo bastante terreno frente a otros medios digitales, como pueden ser las páginas web y la tele también, la radio. Tiene que ver con una fuerza muy grande de la prensa, no sé si decir cuarto poder, pero sí que tiene un peso muy importante en un montón de cuestiones que tienen que ver con los lineamientos políticos que toman los gobiernos, y no tiene que ver, digamos, con una disputa simplemente entre los K y Clarín y fin, digamos. Es algo mucho más estructural y que lleva bastante tiempo, que es interesante estudiar, ¿no?, cómo están compuestos los medios de comunicación en Argentina, a quiénes pertenecen y qué relaciones de poder, digamos, establecen con distintos sectores económicos. Y está bueno que exista todo, pero que sepamos un poco y mirar con qué ojo miramos una noticia y otra. Hablar, también esto de la criticidad, ¿no?, cuando uno mira un medio de comunicación, no a sentir simplemente a lo que dice cualquier canal, cualquier diario, cualquier medio de comunicación, digo, hasta lo que estamos diciendo nosotros en este momento, no hay que aceptar todo acríticamente, sino también ponerse a pensar quién te lo está diciendo, si es sincero, ¿no?, el modo en el que se para contarte lo que te cuenta. Por lo menos yo siempre creo que dejo bastante clara la postura de la cual hablo. Entonces, por lo menos creo que no tiene que ver con una falsa objetividad en algún punto, ¿no? Y tiene que ver más, sí, con saber quién te está hablando y, bueno, y qué intereses tiene esa persona también. Digo, en mi caso, no sé si hay intereses, pero sí por lo menos hay un posicionamiento frente al mundo que me hace ver la realidad, ¿no?, como la veo y como también la analizo en este espacio, por lo menos. Sí, y la mayoría de las cosas, estamos hablando que están las páginas, las pruebas, uno puede remitirse a eso también, a mucha de esa información. Sí, ni hablar. De hecho, si hay algo que tengo bastante en claro, ¿no?, desde que, por lo menos desde que empecé la carrera de periodismo, es que siempre hay que tener los argumentos, siempre hay que tener los datos, siempre hay que tener las fuentes, para por lo menos armarse, ¿no?, en el discurso, pero también para dar herramientas a las personas para que justamente no asientan todo de manera no crítica y que por lo menos puedan ver quién les está hablando y desde dónde y por qué dice lo que dice, ¿no? La verdad es que yo siempre lo que hago en esta columna, por lo general, es sobre todo establecer mucha relación, ¿no?, con los datos. Bueno, de hecho hoy hablé un montón de los documentos estos que salieron a la luz, hablé también de los datos del INDEC. Digo, me agarro de un montón de estadísticas para decir lo que digo, no es que simplemente hablo por hablar y porque el aire es gratis, y la verdad es que me parece que es interesante que todos empecemos un poco a ver también, ¿no?, qué datos circulan, de dónde vienen, ¿no?, y sobre todo el tema de, que por ahí lo veo mucho, ¿no?, esto de
por lo general la gente comparte a veces en redes sociales notas que el título dice una cosa y después cuando vos lees la nota es otra completamente distinta, pero se quedan solamente con lo que dice el título. Bueno, el ejercicio creo que también está en eso, ¿no? En empezar a mirar con un ojo un poco más crítico, vuelvo a decirlo. O por lo menos tomarse el trabajo, sí. En el caso de una noticia compartida a través de una red social, por lo menos tomarse el trabajo de abrir la noticia, leer qué diario es, porque sucede mucho eso, por lo menos en Facebook, que es y Twitter también, ¿no? Falsas noticias dando vuelta, compartir. Yo me acuerdo, me pasó el otro día, por ahí uno que está en los medios o lee mucho, te das cuenta ya desde el título, desde dónde viene, pero me pasó con la de la fábrica Don Satur. Ah, sí, totalmente. Todos caímos en esa trampa. Ya antes de abrirla me pareció, digo, esto... Bueno, después cuando abrí la noticia me di cuenta. Después salió la empresa a decir que no, que bueno, algo había sucedido, no sé qué había sucedido en Don Satur, pero en la fábrica de masitas, de pan dulces. Claro, sí, todos caímos igual en esa trampa. Yo también confieso que he pecado y que me la creí. Pero bueno, sí, antes de darle el compartir siempre es bueno tratar de leer, ¿no? Profundamente qué dicen. Uno que justamente está un poco más metido en esto, bueno, lo hace un poco ya por inercia, pero más de una vez suele pasar que, digo, no le estamos pidiendo tampoco a personas que digamos que no han estudiado los medios durante años como nosotros, digamos, lean de manera crítica todo, pero sí por lo menos que se tomen el trabajo, ¿no? De por lo menos leer un poquito más en profundidad algunas cosas y saber de dónde vienen. Siempre es bueno saber de dónde vienen para saber por lo menos qué visión del mundo tiene ese lugar, ¿no? Y ese, en este caso son los medios de comunicación, ¿no? De dónde viene esa información y la verdad es que me parece que es súper interesante, sobre todo en esta época en donde las falsas noticias andan circulando todo el tiempo, donde las redes sociales por lo general tienen un dinamismo mucho más de vorágine, ¿no? Y que bueno, que tiene que ver también con a veces no leer demasiado lo que se dice y darle al compartir como herramienta de, no sé, de transformación en redes sociales. Sí, porque hace muchos años, digamos, cuando no estaban las redes, de última lo publicaba un medio, pero bueno, era más chiquito. Hoy se viraliza en instantes. Exacto. Y puede hacer mucho daño, ¿no? A distintas cuestiones. No solamente estamos hablando ya en el plano político, sino en otros planos. La verdad es que sí, bueno, eso ameritaría, creo, un análisis mucho más profundo. Acá nos estamos poniendo a teorizar sobre algo en 15 minutos, pero sí, la verdad es interesante. Y volviendo, ¿no? Un poco para ya también cerrar, porque veo que estamos bastante pasados de tiempo, para cerrar un poquito, ¿no? Hay que ver bien en estos contextos de dónde vienen las noticias, hay que ver también, ¿no? Analizar un poco estas complicidades que hay, sobre todo con estos discursos del gobierno que no dan ninguna respuesta, que simplemente dicen palabras vacías de sentido en algún punto, o no, porque la verdad tiene un sentido del no sentido justamente, y tratar de ver, bueno, qué tipo de construcciones discursivas se hacen al respecto y con la complicidad de quiénes, sobre todo. Esto de la noticia, por ejemplo, de los aportantes truchos del PRO, la verdad yo hace tiempo la quería traer a este espacio de la columna, pero me parecía que tenía como un carácter mucho más profundo para hablar, ¿no? Y que bueno, que creo que hoy lo pudimos lograr bastante, pero sí es cierto que hace 3 semanas que esta noticia está circulando en redes sobre todo, porque ahora el Destape, al no tener un espacio en un medio más grande, digamos, en la tele sobre todo, tiene que retrotraerse al escenario de las redes sociales. Entonces, la verdad es interesante ver cómo operan los medios de comunicación que recién en esta semana, la mayoría, ¿no? Infobae, La Nación, bueno... Sí, lo publicaron ya de otra manera. Recién lo publicaron esta semana de otra manera, como bueno, un poco más, con un tono mucho más calmo al respecto, pero está bueno que siempre... La verdad yo lo que recomiendo es intentar empezar a ver medios alternativos. O medios por lo menos comunitarios. La verdad es interesante la experiencia siempre, que hay acá en Argentina de medios de comunicación alternativos o comunitarios. Siempre y cuando no los bloqueen a esos pequeños. Exactamente, bueno, el Destape igual sí, es terrible. Bueno, hablando de eso también, ¿no? El tema de la censura
En algún punto no le suspendieron la cuenta de Twitter al medio que publicó esta denuncia y que, bueno, la verdad es bastante preocupante, ¿no? En algún punto por haber el estado de los medios de comunicación acá en la Argentina. La verdad es que cada vez hay menos voces críticas, o por lo menos están mucho más cercenadas, ¿no? Se tienen que restringir a ámbitos un poco más chicos que la tele por distintas presiones, ¿no? De distintos sectores. Bueno, esperemos que mejore esto en algún momento. Ojalá que sí. La verdad es que el panorama no es muy esperanzador. No quiero ser pesimista igual, pero la verdad el panorama no es muy esperanzador. Pero bueno, igualmente vamos a tratar de seguir informándonos desde algún lugar, sobre todo en estos casos que terminan siendo bastante problemáticos y que no tienen la repercusión que deberían. Exacto. Bueno, gracias Ingrid. Hasta la semana que viene no vamos a estar en el aire, pero nos vamos a encontrar en el horario y día normal los miércoles a las 5:15 de la tarde. Buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.